Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva emisión de Car News TV. Y bueno, acá estoy porque no me veían, estoy parado al lado de una mole. No sé por qué tengo la extraña sensación desde que llegué a Alemania que todas las cosas que me paro al lado son más altas que yo, pero bueno, debe ser apenas una percepción. Estamos probando hoy no solamente un vehículo, sino tres muy especiales como este Mercedes-Benz Clase G. Vamos a manejar también el Land Rover Defender y el Toyota Land Cruiser, los llamados dinosaurios del off-road. Tres vehículos impresionantes de prácticamente 100.000 euros aquí en Alemania, pero también vamos a conocer una ciudad espectacular como es Aachen, aquí en Alemania. Aachen es hasta difícil de pronunciar, se escribe Aachen y se pronuncia como si tuviéramos asco, Aachen. Y hasta allí vamos a llegar manejando este nuevo Clase G y también, como te dije, vamos a hacer mucho off-road, pero bueno, mientras yo voy manejando quiero contarte que esto es lo que tiene el programa de hoy de Car News TV desde Aachen. En el programa de hoy, manejaremos a los tres dinosaurios del off-road, te mostraremos al espectacular Pagani Huayra, te traeremos a la Ferrari, lo más nuevo salido de la fábrica de Maranello, y recorreremos la histórica ciudad de Aachen, conocida también como Aquisgrán. Abróchate los cinturones que ya comenzamos. Ya estamos camino hacia Aachen, a unos 70 kilómetros de Colonia, manejando este Clase G, un vehículo que cuando lo sacamos a la ruta es extraño. A más de 140 kilómetros por hora se empieza a mover para todos lados y obviamente es muy sensible a los vientos laterales porque es altísimo, blando, pero bueno, es un vehículo para hacer otro tipo de manejo que ya lo vamos a hacer en los bloques siguientes. Pero quiero presentarte la primera nota del programa y es nada más ni nada menos que la historia de la última creación de Horacio Pagani, un argentino que está trabajando desde hace mucho en Italia produciendo autos espectaculares. Antes el Sonda, ahora quiero presentarte la historia del Huayra, la última creación de Horacio Pagani. Como ya te hemos contado anteriormente, la creación de un nuevo modelo es un largo proceso que comienza en una mesa de dibujo y que durante muchos años va sufriendo cambios hasta que se llega a la forma final. En el centro de diseño de Pagani Automobili, durante todo este tiempo se combina el trabajo artístico y técnico. El diseño del Pagani Huayra fue perfeccionado durante los 5 años que demoró su desarrollo. 8 modelos a escala y 2 modelos a escala real mostraron su evolución durante todo el proceso. El nombre Huayra proviene de Huayra Taita, o Dios de los vientos en quechua, el idioma de los incas y que aún se habla en muchas zonas de los Andes sudamericanos. El Huayra está fabricado en su mayor parte en materiales sintéticos altamente resistentes que lo hacen muy ligero y muy fuerte. La construcción de un Pagani es casi una oda a la perfección. Esta perfección alcanza incluso la inscripción del auto que se coloca en el parachoques de la parte trasera. El tallado se hace sobre un bloque de aluminio sólido y es un proceso que demora 24 horas. Es la manera de Pagani de reafirmar a sus clientes que los autos se fabrican según sus propios estándares y que estos sobrepasan con mucho los máximos niveles de calidad en la industria. El Huayra lleva un corazón Mercedes AMG de 12 cilindros. AMG es conocido por su tradición de precisión y calidad. En esta empresa están tan seguros de esto último que cada motor fabricado lleva la firma del mecánico que lo montó. Con más de 700 caballos de fuerza y más de 1000 Nm de torque en un auto que pesa menos de 1400 kilos, es vital que el motor responda ágilmente al acelerador. La forma general del Huayra nos recuerda a un ala.
cuenta con una elevación natural que hace al auto lo más neutral aerodinámicamente hablando. Esto permite al Huayra alcanzar los 370 km/h. El cliente puede elegir el color del cuero según sus gustos y preferencias. Pero antes de instalarse, los materiales deberán pasar una serie de pruebas para comprobar su calidad. Hecho a medida según el gusto del cliente, el interior del Huayra está hecho para que cada viaje sea memorable, pero eso no le impide comportarse como una bestia en cuanto pisa un circuito de carreras. Es un auto extraño este Sonda con un motor V12 prácticamente central, muy deportivo, que puede costar más de 1 millón de euros dependiendo de la configuración y de cómo uno lo arme, pero bueno, es un auto para pocos y se producen también muy pocas unidades cada año. El Hyundai Veloster es un vehículo que se presentó en el mercado ya el año pasado. Extraño porque de un lado tiene 2 puertas, del otro lado tiene apenas una. Obviamente de un lado la puerta única es mucho más larga que la puerta que se comparte con la trasera. Y te quiero mostrar ahora una nota que realizó Hyundai, una especie de animación como si el Hyundai Veloster fuera un Lego y estos jueguitos que hacíamos cuando éramos chicos en las pistas, pero bueno, todo animado y realmente muy divertido. Three, 2, 1, go! Te cuento que todas estas notas que vemos en el programa yo las elijo porque me encantan estos autitos y creo que no existe fanático de los autos que no haya comenzado su vida de fanático con estos autitos jugando desde muy chiquito. Yo creo que desde los 2 años ya tengo pequeños autitos de colección. Pero estoy en Elisebrunner, uno de los lugares característicos de aquí de Aachen, porque en el siglo XVIII aquí había una gran fuente y la creencia era que quien tomaba esta agua quedaba como bendito y se curaba de cualquier tipo de enfermedad. Por eso hay un listado de muchísimas personalidades de aquella época que venían a tomar agua, aunque aquí, por ejemplo, el cartel nos indica que no tomemos esta agua porque no es potable, así que tal vez la creencia no estaba tan acertada. Y nos vamos a ver ahora una nota de BMW, pero no de ningún auto de BMW, sino de las motos. Recordemos que hace 90 años que BMW fabrica motos y te vamos a mostrar uno de sus últimos ejemplares, la R1200, una cosa espectacular. La BMW R1200 ES es una moto con historia. Se trata de la motocicleta de enduro o todoterreno más vendida del mundo. Se lanzó por primera vez en 2004 y un año después, en 2005, salió al mercado la versión Adventure. Esta se diferencia de la GS normal por tener un chasis más largo y gracias a su depósito de gasolina más grande, tiene un mayor radio de alcance.
Aunque tanto el chasis como la transmisión son nuevas, se mantiene como parte de la generación RS 1200 GS. Uno de los mayores retos fue el nuevo motor. Esta motocicleta lleva un motor boxer de 100 caballos de fuerza. Además de los diferentes colores en que estará disponible, esta motocicleta cuenta también con importantes mejoras técnicas en el diseño, como frenos ABS, protectores para las manos y manubrios calefactables. Pero eso no es todo, trae de serie también un sistema que ya encontramos en los autos, la configuración automática. La R1200 GS cuenta ahora con diferentes sistemas de control y se pueden elegir entre 5 formas de conducción disponibles. De esta forma siempre podrás aprovechar la potencia de la moto, sin importar el obstáculo que tengas delante. Como ves, BMW también es capaz de fabricar motos que pueden andar por cualquier tipo de terreno. Y mira dónde estamos ahora, este es un lugar extraño, es una fuente con aguas circulantes que simula lo que es la ruta del dinero o que cómo el dinero cambia de manos y como vemos aquí representado en esta estatua, la avaricia o la necesidad de tener dinero de la historia de la humanidad. La gente tira aquí estas monedas pensando que el dinero va a dar vueltas y va a regresar. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, no te muevas porque tenemos mucho más de Agen. En poquitos minutos volvemos y mientras tanto yo voy a hacer un poco de buceo táctico y ver si rescato algunas monedas para almorzar. Este programa que hoy estamos viendo es el número 12 en la historia de Car News TV. Llevamos 3 meses en el aire y queremos conocer tu opinión sobre nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué cosas le agregarías o sin duda le quitarías? ¿Te gustan los lugares que visitamos? Queremos que sepas que en Car News TV siempre te escuchamos y tomamos nota de tus comentarios. Comunícate con nosotros en nuestra fanpage de Facebook poniendo me gusta en Car News TV, escribe en el Twitter Ezequiel_Daray o mándanos un email a carnewstv@foxsportsla.com. En nuestro siguiente bloque te mostraremos espectaculares escenas del nuevo Dodge Dart conducido por el piloto Travis Pastrana. Resulta más difícil pronunciar su nombre que encontrarla. Está en la zona más oeste de Alemania y se encuentra a solo 5 minutos de la frontera con Holanda y a unos 10 de Bélgica. Tiene mucha historia en sus espaldas y fue fundada nada menos que por el emperador Carlomagno. En realidad este dato está en disputa porque muchos libros de historia cuentan que Carlomagno de hecho nació allí. Lo que sí sabemos es que sus restos yacen en una bóveda de oro dentro de la misma catedral. En Agen no puedes aburrirte. Sin ser una ciudad muy grande, cuenta con 250.000 habitantes y está poblada por estudiantes de más de 160 países. Es por ello que aquí encontrarás bares, diversión y muchísimos espectáculos. Como estarás viendo, este show se trata de cosas antiguas. Estoy parado en un lugar que tiene más de 1500 años de historia y este banco, el Banco Sparkasse, que es un banco popular aquí en Alemania, fue el que ayudó a reconstruir toda esta área, porque recordemos que Agen fue invadida por el ejército aliado y prácticamente todo lo que vemos fue destruido y luego vuelto a armar. Pero has visto que llegamos hasta aquí conduciendo el Clase G, un vehículo con muchísima historia, la misma historia que tienen dos rivales como el Toyota Land Cruiser o el Land Rover Defender, los 3 vehículos que vamos a estar probando, exigiendo en el día de hoy. Pero antes de comenzar a exigirlos, antes de comenzar a embarrarlos, quiero mostrarte un poco lo que es la historia de los llamados 3 dinosaurios del off-road.
El Land Rover Defender se comenzó a fabricar con ese nombre en 1983, pero se trata en realidad de la versión continuada del viejo Land Rover Serie 1, que comenzó a fabricarse en 1948. Hay versiones fabricadas para labores específicas, como coches de bombero, plataformas hidráulicas y versiones militares. Ha sido utilizado regularmente por el ejército británico y de muchos países de la Commonwealth británica desde los años 50. El Land Cruiser está en el mercado desde 1954 y junto con el pickup Hilux son la imagen todoterreno de Toyota. El Land Cruiser nació como vehículo militar y fue ampliamente utilizado durante la Guerra de Corea en los años 50. Supo distinguirse de sus competidores, el Jeep Willys americano y el Land Rover británico, porque su motor era mucho más potente. La última generación se llama Serie 200, y a diferencia de la generación anterior, es un poco más lujoso, lo que provocó la crítica de muchos fanáticos de la marca, que acusaron a Toyota de quitarle al Land Cruiser su esencia básica. El Clase G es el más joven de los dinosaurios del off-road. Al igual que los otros dos, el Clase G también tuvo orígenes militares. Fue desarrollado inicialmente para el ejército iraní por pedido expreso del Shah de Irán, Reza Pahlavi. Con el tiempo quedó demostrada su capacidad para circular por cualquier tipo de terreno, y en 1983, el piloto belga Jackie X ganó el Rally París-Dakar a bordo de un Clase G, lo que contribuyó sin duda a aumentar su fama. En sus modelos más modernos, existen versiones equipadas con motores deportivos AMG, que además de ser mucho más potentes, cuentan con un interior más elegante. Cuánta historia que hay aquí en estas paredes. Te decía que era una ciudad antiquísima, pero bueno, aquí nació Carlomagno y te voy a mostrar luego el lugar en donde está enterrado. Y la primera ocupación de esta zona es de años y años, te diría miles de años antes de Cristo. Esto es lo que se respira en una de las ciudades más antiguas que hay aquí en Alemania. Esta es una de las cosas que me gustan de Europa, estas pequeñas calles que estaban diseñadas muchísimos años antes de que llegara el automóvil. En esta no se puede andar con un auto, pero hay muchas que sí, que solamente tenés espacio para la pintura entre borde y borde y hay que ser obviamente muy cuidadoso. Ahora vamos a ir hasta Londres para presenciar una competencia muy especial entre un auto y una persona corriendo. Cristiano Ronaldo hizo una publicidad en la que le ganaba a una Bugatti, pero bueno, era una publicidad. Esto es de verdad. En Londres, un Alfa Romeo Mito versus una persona haciendo un recorrido. No te voy a contar quién ganó, pero si apuestas por el auto te digo que el resultado fue muy cerrado. Esta es una competencia muy particular y tengamos en cuenta que Londres es una ciudad con mucho tránsito. Esta vez te traemos una nueva versión del reto del hombre contra la máquina. Caballos de fuerza versus la fuerza de voluntad. El corredor Iván Thomas, campeón europeo de 400 metros planos, contra el Alfa Romeo Mito, conducido por otros dos atletas a través del infernal tráfico del centro de Londres. How you doing, mate? See ya. Good. Yeah, you and I scored. Ready? This is what you're up against, boys. Looking a bit old on the tire, but still 93. En esta singular carrera no hay recorrido de práctica ni elaboración de la hoja de ruta.
Los pilotos usarán el tradicional mapa del centro de la ciudad como única herramienta para orientarse. La carrera comienza y termina en el puente de Londres y recorre el corazón de la ciudad, incluida la zona financiera, conocida como la City. I go too hard to start with, it's over. I feel a bit nervous about it. Feels like a proper race. Either way, it's going to hurt. Ewan Thomas is going down. He's there. Así que listos, en sus marcas, ¡ya! Excuse me. Got off far too fast, I'm going to die. I've got off a little bit quick. You serious, you know? I've been up and downstairs. Wait, can you concentrate where we're going now? Is it coming up here? I don't know where it is. Dan, I can't stop. Hi mate, how you doing? You alright? Nice to meet you. Chris Tomlinson, long jumper extraordinaire. Gambling on amber there. That wasn't an amber, it was greenish. I've got left here then. No way, Tomo. I don't know where the car is. Probably up there. He is standing on the finish line. I'm got to. Excuse me. Como habrás visto, también era una competencia despareja porque al ir corriendo por Londres se podía meter contramano por calles que no estaban absolutamente planeadas y el pobre Alfa Romeo Mito tenía que ir sufriendo el pesadísimo tráfico de Londres, pero obviamente terminó ganando. Yo estoy junto a la representación de lo que es la catedral. Esto empezó siendo como una capilla de este enorme palacio construido por el mismo Carlomagno y como te decía, dentro de esta catedral están los restos de Carlomagno y te lo vamos a mostrar, pero tenemos que hacer una pausa, no te mueves de ahí porque en los próximos bloques vamos a empezar a probar los 3 dinosaurios del off-road y te vamos a dar nuestra opinión sobre cuál nos gusta más. La próxima semana te mostraremos en exclusiva el Salón de Shanghái, y es que estuvimos allí y lo vimos todo, pero antes queremos anticiparte algunas noticias que nos trajimos desde China. Pronto se transformará en un mercado clave para los terminales más importantes del mundo. Volkswagen y General Motors planean vender ya este año 3 millones de unidades en ese mercado, mientras Mercedes-Benz estima que en 2020 China representará 1/3 de sus ventas mundiales. También queremos adelantarte algunas de las novedades que te mostraremos, como el Mercedes-Benz GLA, el Audi S3 Sedan, el BMW X4, el Volkswagen Cross Coupé Concepto, el DSi Wild Rubis o el futuro Ford Escort. Esto y mucho más la semana que viene en Car News TV. En nuestro siguiente bloque, pondremos a prueba a los 3 dinosaurios del off-road. Aachen fue la primera ciudad de Alemania declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO y la segunda en todo el mundo. La catedral fue construida por orden de Carlomagno, pero fue extendida tantas veces que es una clara muestra de distintos estilos arquitectónicos. Otra de las atracciones es el City Mail. Fue construido en 1330, allí se encuentra el Salón de Coronaciones de los Reyes y distintas pinturas en fresco de Carlomagno. Incluso encontrarás la mismísima firma del famoso conquistador. Una famosa vista histórica es el Elisenbrunnen, un enorme edificio construido sobre la gran fuente en la que famosos personajes de todas las épocas bebían agua con la creencia de que era sagrada y tenían poderes curativos. Al final del bloque anterior te mostraba la representación de lo que es el Dom, que como te contaba fue construido o enviado a construir por Carlomagno. Y ahora estoy parado enfrente al edificio real del año 796, prácticamente 1200 y pico de años. Una cosa de locos. Estas son las cosas históricas que uno todavía se encuentra aquí en Europa, a pesar de que Aachen sufrió mucho la Segunda Guerra Mundial.
Volvamos ahora hasta Bolonia, en Italia, y vamos a seguir viendo la historia del Huayra, la última creación de Horacio Pagani, un argentino que llegó a Europa para desafiar a Ferrari, a Porsche y a todos los grandes. Como te contamos en la primera parte de este informe, en la construcción del Huayra se utilizan los más modernos compuestos sintéticos. El chasis está hecho de carbotanium, que no es otra cosa que una aleación de titanio con compuestos de fibra de carbono. Este material tan avanzado se utilizó por primera vez en la construcción del Zonda. El Pagani Huayra se diferencia de su predecesor en que ha incorporado elementos activos en su aerodinámica. El Huayra es capaz de cambiar la altura de la parte frontal respecto al suelo y operar individualmente 4 alerones ubicados adelante y atrás del auto. El funcionamiento de estos alerones es a través de una unidad central de control que recibe información de diferentes sistemas, como el sistema antibloqueo de los frenos y la unidad de control del motor, que envían información sobre la velocidad del auto, la aceleración lateral, el ángulo de giro e incluso la posición del pedal del acelerador. El sistema también impide el desplazamiento excesivo de la carrocería al tomar las curvas, activando los flaps interiores. De esta forma, aumenta la fuerza de contacto en los laterales del auto. El alerón trasero actúa como un freno de aire. En caso de una frenada a fondo, tanto la suspensión delantera como los 2 alerones traseros se elevan para contrarrestar el desplazamiento del peso hacia las ruedas delanteras y mantener así el auto completamente estable para tomar incluso una curva. El Huayra se presentó oficialmente durante el Salón de Ginebra en marzo del 2011. Te cuento que para mí y para todos los argentinos es un orgullo lo que está haciendo Horacio Pagani aquí en Europa, y que, por ejemplo, para que tengas una idea, AMG, la división de autos deportivos de Mercedes-Benz, ha creado una parte especial de su fábrica solamente para producir motores para ahora el Huayra o anteriormente para el Zonda. Desde aquí, desde Agen, nos vamos a ir un poquito al norte y te voy a mostrar una nota que estuvimos haciendo, como te conté, con los 3 dinosaurios del off-road. Es la primera parte, lo vamos a empezar a exigir, a torturar, y vamos a sacar conclusiones de cuál es el mejor para cada categoría. Mira dónde hemos venido. Esto también es Alemania. En Alemania no hay solamente autobahns en donde se puede circular a más de 250 km por hora, sino que tenemos también lugares para hacer off-road. Te recuerdo que no está permitido hacer off-road en lugares públicos, por eso tuvimos que venir a una pista privada, y aquí vamos a probar a partir de ahora cómo funcionan los denominados dinosaurios del off-road. Estamos hablando nada menos que del Toyota Land Cruiser, del Mercedes Clase G y del Land Rover Defender. Prepárate porque es una nota muy especial. Vamos a andar a muy baja velocidad, pero por arriba de todas las piedras. Como ves, el terreno era propicio para todo tipo de pruebas. Es una vieja cantera remodelada y acondicionada para hacer off-road, y sometimos a el Defender a prueba de pasar por caminos de arena, con la aclaración de que no quitamos presión a las cubiertas, sino que lo hicimos con la presión original, o por ejemplo subir estas empinadas escaleras. La capacidad de vadeo es llamativa y una enorme cantidad de agua no es problema para este Land Rover Defender. En este tipo de trepadas solo hay que tener una buena velocidad, y en tercera marcha, en baja,
el Defender lo puede superar sin problemas. En bajadas de 110 grados, en primera marcha, en baja obviamente, el freno de motor es impecable y no necesitamos utilizar el freno convencional, cosa que sería muchísimo más peligroso. Esta, como ves, es la prueba de cruce de ejes con unas enormes piedras que obviamente también la superó sin problemas. Veamos ahora el Clase G, un modelo que fue utilizado, como veíamos, por el ejército, por ejemplo, de Alemania, y que hoy se vende como un auto de lujo en pequeñas cantidades y llega a costar hasta 250.000 euros. Tampoco tuvo problemas en la arena, un terreno en el que se desempeña muy bien y es un vehículo duro y preparado para este tipo de condiciones. Como ves, el agua prácticamente a la altura de la parrilla tampoco fue problema para el Clase G. En el caso de las subidas tenemos que aclarar que el Clase G que estábamos manejando tiene, al igual que el Toyota, caja automática, pero bueno, la utilizábamos en el modo manual y en el caso de la bajada, obviamente al ser automática no tiene un freno de motor natural, por eso utilizamos una tecla que es el control de descenso en pendiente, con lo cual no llega a ser tan bueno como el freno de motor del Land Rover, pero más que suficiente para una exigencia típica. Aunque no lo creas, esta nota la grabamos en Alemania y como veías el terreno es realmente difícil. Vamos a tener una segunda parte y ahí te voy a contar un poco qué me ha parecido. Yo estoy caminando por aquí por las calles de Aachen, un lugar en el que hay muy pocos alemanes, aunque esto es Alemania, porque aquí nomás está Francia, aquí nomás está Holanda. Te diría que casi que lo más parecido a un alemán que hay en Aachen soy yo, aunque me tenía que aclarar por lo menos 4 tonos el color de la piel. Hora de comer, tomarme un descanso y hacer una pausa. Me pedí el típico plato alemán, Currywurst mit Pommes o las salchichas con papas. Nos vemos dentro de muy poco. Vamos a seguir probando los 3 dinosaurios del off-road y te voy a dar mi opinión. En poquito tiempo estamos de vuelta. Guten Appetit. Hoy cumplimos 3 meses en el aire y queremos conocer tu opinión sobre nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de este programa? ¿Qué cosas le quitarías o sin duda le agregarías? Queremos que sepas que en Car News TV siempre te escuchamos. Síguenos en nuestra fanpage de Facebook poniendo un me gusta, escribe en el Twitter de Ezequiel @EzequielDaray o mándanos como siempre un email a carnewstv@foxsportsla.com. Quédate con nosotros y viaja en el tiempo hasta los años 70 para ver en acción al Porsche 935. En el pasado, Aachen era famosa por su industria textil. Hoy, en cambio, es sinónimo de innovación, producción de energía y electrónica. No solo Carlomagno está ligado a esta ciudad, también otras personalidades notables. Aquí Paul Julius Goita fundó Reuters, una agencia que llevaba noticias desde Aachen a Bruselas. En este mismo sitio nació, por ejemplo, la madre de Ana Frank, llamada Edith. Tal vez no sea de los destinos típicos que elegirías en Alemania, pero seguramente te quede de paso, ya que está en el centro de todo. Y es que en Car News TV nos empeñamos siempre en enseñarte lugares, sin duda, fascinantes. Esto sí que no es típico alemán ni típico de Aachen. Estamos en una casa de pipas que te quería mostrar, una casa italiana del año 1876. Pero yo tengo recuerdo de las pipas porque soy fanático de Sherlock Holmes, porque tenía un profesor de historia que todas las mañanas me fumaba la pipa y me despertaba. Ahora, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por fumarte una buena pipa? Hay pipas de 70 euros, que es un precio, diría que lógico. Hay pipas de más de 100, hay pipas de 200, hay pipas de 700 euros.
y hay una pipa de más de 2.000 euros. Para que tengas una idea y hagas un parámetro, con 2.000 euros te puedes comprar un carro usado. Pero bueno, hay gente que prefiere fumárselo. Aunque como a mí me gustan mucho más los autos, te voy a mostrar la segunda parte de esta prueba que hicimos con los dinosaurios del off-road. Los exigimos a fondo. Quiero que me digas luego cuál te gusta más y al final de la nota te voy a dar mi opinión. El último que nos queda mostrarte es el Toyota Land Cruiser, un vehículo hecho para el mercado norteamericano, que es su principal lugar de ventas, y tal vez por eso es que el diseño, a mi entender, no es el más agraciado, siendo también un poco más largo que los otros dos, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, en contrapartida, es el más cómodo, amplio y confortable en el interior, típico para el mercado norteamericano. La configuración es totalmente diferente, es un vehículo mucho más blando, tal vez no tiene el aspecto de off-road que tienen los demás, pero como vas a ver, por ejemplo, aquí subiendo los mismos escalones que subimos con sus rivales, se comportó de manera impecable, aún con caja automática, sin tener la ayuda obviamente del freno de motor, porque no es tan radical como es, por ejemplo, el Land Rover Defender. En el agua se comportó de manera impecable, sin ningún tipo de problemas, siendo obviamente la versión más off-road que vende Toyota en todo el mercado. Y aquí estamos ya con los tres, sometiéndolos a pruebas de, por ejemplo, inclinación, subidas, bajadas, cruce de eje, todo tipo de torturas que, como te comentaba, no es legal hacerlo en caminos abiertos en Alemania, sino que hay que ir a este tipo de pistas especialmente acondicionadas. Estos son los tres dinosaurios del off-road y los conociste en Car News TV. Parece un palacete, un lugar antiguo, de repente un palacio, pero no, es el municipio, o sea que aquí el alcalde quería estar cómodo y se mandó a construir esta bestia para poder trabajar a gusto. Quería contarte un poco lo que me parecieron estos tres vehículos que probamos. Si tuviera los casi 100.000 euros que cuestan los más caros de ellos, ¿cuál me compraría? Ninguno, porque son vehículos demasiado específicos y este tipo de manejo que estuvimos haciendo en una pista privada, por ejemplo en Alemania, fuera de estas pistas es ilegal, así que realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, si los tenemos que analizar, creo que el Land Rover Defender es tal vez el más duro, el que con más facilidad puede pasar por todos lados, el que tiene la mayor multiplicación, la mayor diferencia en cuanto a alta y a baja, que nos permite tener, por ejemplo, un muy buen freno de motor. Tal vez el clase G de Mercedes-Benz sea el más atractivo, el mejor equipado, el que tiene detalles de lujo, tal vez más marcados. Y el Toyota, el Land Cruiser, me parece el más feo de todos. Realmente el diseño es muy feo, está hecho para el público tal vez norteamericano que le gusta este tipo de vehículos grandes y con pocas formas, pero es el más cómodo, el que mejor anda y el que hace todo lo mismo que los demás en el off-road y se comporta mucho mejor en la ruta. Y antes de terminar este programa te voy a presentar la última nota, y si estuvimos hablando de historia durante todo el programa, tenemos que terminar con una muy buena nota de historia, En la actualidad, el Porsche 935 que corría allá por la década del 70, quiero que veas este Porsche en qué estado está, cómo suena y qué rápido va, nada más ni nada menos que en Silverstone. El Porsche 935 fue un auto de carreras que estuvo basado en el Porsche 930 de calle. Fue desarrollado para dominar los campeonatos de Gran Turismo durante la década del 70.
pocos automóviles pueden presumir de la cantidad de premios que acumuló el Porsche 935. Más de 150 en total, obtenidos entre 1976 y 1984. Este modelo se hizo muy popular entre los equipos privados, que gracias a múltiples modificaciones podían plantar cara a los equipos oficiales. Incluso una versión modificada, el Porsche 935 K3, ganó las 24 horas de Le Mans en 1979. Actualmente su precio es de unos $60.000 para la versión normal. Eso sí, el motor no está incluido en el precio. Y así se nos está acabando este programa hoy desde aquí, desde Agen. Creo que no te puedes quejar porque tuvimos de todo. Conocimos un lugar antiquísimo. Probamos 3 vehículos realmente extraños y que no son tan comunes en Latinoamérica. Tuvimos historia, tuvimos grandes autos como por ejemplo la Ferrari, este último Porsche 935. Un programa muy completo. Te voy a estar esperando dentro de 7 días por Fox Sports. Vamos a ver ahora desde qué parte del mundo, pero como siempre para sorprenderte con lugares como este y los mejores autos del mundo. En nuestro próximo programa viajaremos hasta la ciudad de Shanghái. Allí te mostraremos todos los detalles del Salón del Automóvil que se llevó a cabo hace un par de semanas. Te mostraremos también increíbles imágenes de esta ciudad. Visitaremos los milenarios templos chinos y recorreremos el distrito de Pudong, el más moderno de todo el país. No te lo pierdas. La segunda parte de la nota que estuvimos haciendo con los 3 dinosaurios del rock and roll. Pagano y cómo creó Guaira su último pecado. Vale,